Amigos, buenas noches. Vamos a hablar en esta ocasión de la globalización, un término que ha empezado a utilizarse desde los años 1980 y que aún se utiliza, aunque esto que llaman globalización está perdiendo fuerza. Muchos piensan que el término globalización es algo nuevo. Incluso se creen que los partidarios de esta teoría son los modernos. Aquel que no cree en la globalización lo tildan más o menos como si fuese una persona que vive en la antigüedad. Pero la globalización, los economistas sabemos que es un término que data del siglo XVII, porque en 1691 el economista Vaudreuil, en la polémica que existía entre proteccionistas o mercantilistas y partidarios de libre comercio, sostenía que el mundo debe ser como un país en el que las mercaderías podían circular libremente sin ningún obstáculo, es decir, sin pagar ningún tipo de impuestos. Como pasa dentro de un país, productos cajamarquinos pueden venderse en Tacna, por ejemplo, o en otros lugares de nuestro país, sin tener ninguna restricción ni pagar ningún impuesto. La única diferencia está en los costos de transporte. Bueno, entonces la idea data ya de varios siglos atrás, y los que se creen modernos, al declararse partidarios de la modernización, de la globalización, simplemente están demostrando falta de conocimiento de las doctrinas económicas, de la evolución del pensamiento económico. Pero la globalización es una política que favorece a los países industrializados. Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos principalmente, antes de ser potencias económicas, primero fueron proteccionistas, protegieron sus industrias y su política era vender producto terminado y comprar materia prima. Compraban materia prima de sus colonias o de otros países para elaborarlas dentro de su territorio y dar fuente de trabajo a su gente, dar empleo a su gente. Y la otra política que tenían era, por ejemplo, no vender herramientas a los demás países, porque decían, si vendemos herramientas, ellos van a fabricar lo que producimos y nos van a hacer la competencia. Entonces, políticamente tenían dos líneas. En cuanto a importaciones, importar materia prima. Y en cuanto a exportaciones, vender producto terminado. Pero las potencias económicas llegaron y han llegado y tienen una gran capacidad de producción. Entonces, ellos no solamente producen para los habitantes de su país, sino producen en grandes cantidades para vender al extranjero. Y quieren vender al extranjero sin pagar ningún tipo de impuestos y sin tener ninguna limitación. Porque en el comercio exterior hay lo que se llama los aranceles, que son impuestos que pagan los exportadores cuando su producción ingresa a otro país. Y pues son fuente de ingreso indudablemente de los gobiernos. No quieren pagar ese tipo de impuestos y quieren
que su producción circule libremente sin ninguna limitación. Pero esto no es conveniente para los países que están subdesarrollados, porque las industrias que se conformarían en los países subdesarrollados no podrían desarrollarse porque tendrían la competencia de la producción de países industrializados, cuyos costos son bajos precisamente por la producción a gran escala. Aquí en Latinoamérica, en los años 60, la CEPAL impulsó el desarrollo de los países de esta zona, aplicando una política de sustitución de importaciones. ¿Qué significaba eso? Que los países en Latinoamérica, a sugerencia de la CEPAL, deberían ir fabricando progresivamente los productos que importaban, para que así, en determinado momento, poder convertirse también en productores de bienes de exportación. Esa política tuvo oposición, los gobiernos inclusive que trataron de instalarla en su país sufrieron agresiones de tipo político a través de golpes de Estado fomentados por Estados Unidos, y no se pudo aplicar esa política aquí en Latinoamérica. Sin embargo, los tigres del Asia, ¿no?, donde está Corea del Sur, Singapur, Taiwán, sí se desarrollaron mediante la sustitución de importaciones, primero, y después mediante la sustitución de exportaciones. Aplicaron en realidad el modelo cepalino, el modelo recomendado por la CEPAL para Latinoamérica, con apoyo de sus gobiernos. Dejaron de practicar el libre comercio, no se sometieron a los dictados del Fondo Monetario Internacional en cuanto a globalización y desarrollaron políticas que le convenían a su población. Ahora esos países son potencia económica, pero son potencia económica porque protegieron a sus industrias y aplicaron modelos cepalino de sustitución de importaciones. Entonces, resulta además que la globalización nunca se cumplió a cabalidad, porque cuando, por ejemplo, en la agricultura, recuerdo varios casos en que cuando las cosechas fueron abundantes en España y la fruta llegaba más barata a Estados Unidos impedía el ingreso de la fruta originaria de España, alegando que tenían algún tipo de contaminación. Eso es lo que se llama barreras pararancelarias. Entonces, cuando Estados Unidos, sobre todo, no le convenía que ciertos productos ingresen porque iban a competir con su producción interna, aplicaba medidas arancelarias o pararancelarias. Y hace no mucho, en el gobierno de Donald Trump, resulta que los chinos, por ejemplo, vendían aluminio más barato, ¿no?, en Estados Unidos a un precio más barato que el que ofrecían las empresas norteamericanas. Eso estaba generando que el producto norteamericano no se venda en el mismo Estados Unidos y que sus empresas quiebren, y estaba generando desempleo en ese sector. Entonces, lo que hicieron fue poner, por ejemplo, un arancel de 30% de impuestos a los productos que provenían de Chile. Y poner impuestos iba contra lo que ellos pregonan, que era que en el comercio exterior
no se deberían pagar ningún tipo de impuestos. Entonces, no es que se haya cumplido a cabalidad lo de la globalización. Cuando les ha convenido, han aplicado impuestos y han aplicado límites a la importación procedente de otros países. Y en este momento, por ejemplo, se están formando bloques interesantes. No solamente existe ahorita el bloque de la Unión Europea, que reúne a 27 países en Europa. El bloque norteamericano, porque Estados Unidos en realidad es un conjunto de estados, son 51 estados que conforman la nación norteamericana. Entonces, hay dos bloques debidamente ya constituidos desde hace varias décadas, pero se han conformado otros bloques, como por ejemplo el BRIC, un bloque que nació con la alianza de Brasil, Rusia y China, pero que ya ha incrementado su número de conformantes. Ahora está la India y se piensa que Argentina también ha solicitado incorporarse al BRIC, y Siria, Irán. Entonces se está formando por parte de estos países una nueva agrupación de potencias económicas en los que la comercialización, las importaciones y exportaciones se van a desarrollar con mayor facilidad. Por eso es que decíamos al comienzo que la globalización, que favorecía exclusivamente a Estados Unidos y a los países europeos, en este momento ya no tiene mucha validez, porque se están formando otros bloques que pueden hacerles la competencia sin ninguna dificultad. Y en el aspecto histórico debemos decir también, por ejemplo, que Alemania empieza a industrializarse recién en 1840, cuando sus economistas se ponen a estudiar por qué Inglaterra y Francia y Estados Unidos les llevaban 100 años de ventaja en industrialización. Y ellos descubren que su industrialización lo habían logrado protegiendo sus economías, no dejando que entre competencia de productos extranjeros, porque aplicaban elevados impuestos y así no podían el resto del mundo competir con su producción interna. Los alemanes empiezan a proteger su industria, se vuelven un gobierno proteccionista, mercantilista, y cuando desarrollaron sus industrias y su producción no solamente era suficiente para su mercado interno, sino para vender al exterior, se declararon partidarios del libre comercio. Entonces, que quede claro, estimados amigos, la globalización es un concepto que ya se difundió a fines del siglo XVII, y que en este momento la globalización ya no es la doctrina que de hecho predominaba en el comercio internacional entre todos los países. Gracias.